Bueno, amados, es una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. Quería si me pueden acompañar a 1 Samuel, capítulo 13. Hoy vamos a estar viendo de los versículos 1 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14. Lo voy a leer. Dice: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abem. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a leer hasta ahí solamente. El contexto general de este mensaje, en realidad debemos buscarlo unos capítulos antes. En el capítulo 8, versículo 1, dice que Samuel ya había envejecido y había puesto a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero toda esa elección resultó en una mala decisión. Porque finalmente los hijos que Samuel había puesto para jueces de Israel, finalmente eran hombres corruptos, eran hombres que no hacían justicia realmente, sino que a cambio de sobornos fallaban a favor o en contra del mejor postor. Toda esta situación fue el caldo de cultivo para que los israelitas, que veían en unos parientes antiguos suyos, una tribu que se llamaban los amonitas, había un rey que se llamaba Nahás,
y ese rey era un peligro expectante. Entonces ellos, convencidos de que la mejor solución era un rey humano, van y le piden esto a Samuel. Ellos no lo piden directamente, sino que esperan cautelosamente que algo pase, digamos, que algo justifique el pedido. Y efectivamente pasó. Los hijos de Samuel fueron descubiertos como hombres corruptos, entonces ahora ellos tenían el derecho de venir a pedir algo que sabían que Samuel no quería. Sabían que a Samuel no le gustaba y lo piden. Y Samuel, después de muchas protestas, se los termina dando en el capítulo 9. Les da al rey Saúl. Y parece que la decisión fue una buena decisión. Parece que la decisión fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque luego efectivamente lo que los judíos temían, que era un ataque inminente del rey Nahás de los amonitas, efectivamente se concretó ese ataque. Y oh casualidad, ellos ya tenían un rey que era capaz de unificar a la nación, que era capaz de aunar fuerzas y ir a la batalla contra los temidos amonitas. E Israel termina venciendo, dice que por la gracia del Señor, los israelitas vencen a los amonitas. Eso lo podemos ver en el capítulo 11. Ahora en el capítulo 12 hay una advertencia para todo Israel y hay una advertencia especialmente para el rey. Y en esta advertencia les dice, básicamente, ustedes actuaron mal en haber pedido un rey, porque no era la voluntad de Dios que este rey fuera pedido en este momento. Y lo que habíamos dicho hasta aquí, hasta este punto, entonces Él les dice, finalmente al final del capítulo 12, Él les va a decir, versículos 24 y 25, Él termina con esta solemne amonestación y les dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esta es la advertencia que les da. ¿Cuál es el problema que hay acá? Bueno, que contra un corazón tan endurecido no hay advertencia que valga. No hay advertencia que valga. Ustedes pueden darse cuenta de que Dios está entregando a una persona a su pecado y finalmente esa persona va a caer bajo la ira de Dios y bajo las consecuencias de su pecado, porque aún tomando malas decisiones, las cosas le salen, ¿no? Es interesante notar esto. Hay personas que pueden venir a Dios, pedir algo que inclusive no es la voluntad de Dios. No significa que no sea nunca la voluntad de Dios. No significa que el pedido no tenga nada que ver con la voluntad de Dios, porque Dios efectivamente les iba a dar un rey. ¿Ese rey cuál tenía que ser? David. Pero ellos querían un rey como las demás naciones. Entonces fíjense que un pedido equivocado a Dios a veces no tiene que ver con el pedido en sí, a veces tiene que ver con el momento, a veces tiene que ver con las circunstancias en las que vos querés que Dios te dé eso. No significa que Dios no te vaya a dar lo que vos querés, te lo puede dar. El problema es que vos lo querés en un momento en el cual Él, si te lo da, vas a hacer todo mal. Te lo puede dar ahora, vos lo querés, Él te lo puede dar. ¿Vos estás buscando alguna justificación, alguna situación que te justifique tu pedido? No significa que Dios no te lo quiere dar, pero tal vez lo que estás pidiendo ahora no lo podés llevar, pero vos lo querés igual. Tal vez no tiene nada de malo que pidas eso, lo que pasa es que Dios quiere darte no precisamente lo que vos querés, sino algo que es mejor, algo que va en línea con eso, pero no exactamente lo mismo. Dios no tenía problema con darles un rey. Pero lo que pasa es que el rey que Él les quería dar era un rey como David, pero ellos querían un rey como Saúl. Y lo querían ahora. Y estaban muy apurados. Y la situación efectivamente justificaba porque había un peligro inminente, ¿no? Había un peligro inminente. Y eso también nos pasa muchas veces a nosotros. Somos buenos lectores de la situación. ¿No les ha pasado que frecuentemente cuando uno va madurando aprende a leer mejor las cosas que pueden llegar a ocurrir en determinadas condiciones? Y a veces realmente tenés razón. No solo tenés razón, tenés toda la razón del mundo.
Lo que pasa es que las soluciones, las alternativas que a vos se te ocurren, casualmente van contra la voluntad de Dios. O porque no es el momento, o porque no es exactamente lo que Dios quiere. ¿Se entiende? No significa que estés leyendo mal las cosas, pero tal vez lo que querés no es el momento para pedirlo. Tal vez no es exactamente lo que Dios quiere darte, porque hay cosas que no se alinean con la voluntad de Dios perfectamente como Él lo quiere. Pero Israel estaba convencido de que las cosas estaban saliendo bien. Pedimos rey y nuestro rey fue delante de nosotros y venció. Y luego fueron advertidos y les dice, efectivamente, fueron salvados, pero por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios todavía continúa sobre ustedes. Pediste algo que Dios no quería y aún así todavía la gracia de Dios continúa. Pero te digo una cosa, si ustedes y vuestro rey perseveren en hacer mal, les puedo hacer una cosa, van a cosechar lo que sembraron. Las consecuencias del pecado te van a alcanzar. La gracia del Señor tiene un límite para la desobediencia. Hay límites establecidos para la desobediencia y Dios va a traer toda obra a juicio. Entonces es momento de arrepentirse, es momento de decir, bueno, hemos avanzado hasta aquí, pero tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que un corazón que llegó hasta ese punto no pretende cambiar la dirección. ¿Se entiende, amados hermanos? Por eso es muy importante arrepentirse a tiempo. Cada uno de nosotros está batallando cada día una batalla. No sé si han escuchado la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial básicamente es una batalla que se planteó a través de trincheras. Cada trinchera costaba mucha sangre de cada ejército avanzar y era muy importante no perder las trincheras. Era una guerra de trincheras porque había ciertos avances tecnológicos que todavía no estaban. Hasta que, bueno, luego se inventaron los tanques y la forma de la guerra cambió. Pero cada uno de nosotros está batallando hoy, en cada pequeña decisión, una batalla de trincheras. ¿Sí? Una batalla en la que te debatís si vas a continuar mintiendo o vas a empezar a decir la verdad. Si vas a continuar en la pereza, en la carnalidad, en el sedentarismo espiritual, o vas a levantarte una vez a orar. Vas a orar 5 minutos más. Vas a empezar a pedir consejos si no te gusta pedir consejos, no te gusta que te exhorten, no te gusta que te digan lo que vos tenés que hacer porque ya sos suficientemente maduro. Bueno, estás en una batalla para saber si vas a seguir confiando en tu propia sabiduría o si vas a empezar a ser corregido, si vas a empezar a querer alinear tu vida a la voluntad de Dios. Pero Israel no aprendió la lección y el primero en no aprender, en mostrar que no había aprendido la lección fue Saúl, como hemos visto aquí. ¿Cuál es la conclusión del mensaje de hoy, amados hermanos? La conclusión del mensaje de hoy tiene que ver con no dejarnos llevar por las circunstancias, tiene que ver con no mirar las circunstancias negativas, las situaciones difíciles, aparentemente oscuras, aparentemente irreversibles. Todas estas cosas que Dios permite en nuestra vida, amados hermanos, realmente son una bendición de Dios. Realmente es una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando nuestra cara está contra el piso y estamos siendo presionados hacia abajo, y empezamos a sentir mucho dolor y desesperación para saber cómo haremos para salir de ahí, es justa la situación para que Dios se glorifique. Mientras más presionados estamos por las situaciones, mientras más negativas parecen aparentemente, aunque al Mesías que dijo que iba a traer salvación para su pueblo, lo acaban de matar ayer sábado. El domingo es el día de la resurrección. ¿Sí? Lo que viene después para aquellos que confían en el Señor es toda la gloria que no se había visto hasta ese momento. Nuestro corazón es especialmente habilidoso para no creer en la verdad del Señor. El Señor confronta en un momento a los fariseos y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y esto es cierto en buena manera en muchos de nosotros. El pecado remanente en nosotros se resiste a creer la verdad de Dios. Si fuera totalmente diferente, si hubiera algo de mentira en Dios, no tengan ninguna duda que lo creeríamos, que estaríamos gustosos de creerlo. Pero como Él dice la verdad constantemente, la incómoda verdad, entonces nos cuesta creer en el Señor. Nos cuesta mirar la situación que nos rodea y hacer una lectura de que esto puede ser una situación para que Dios se glorifique. Nos cuesta hacer esa lectura. Lo que más bien nos ocurre cuando estamos frente a situaciones de ese tipo, en realidad es que nos desalentamos, nos desanimamos, nos asustamos. Nos domina la ansiedad, nos domina el temor y inmediatamente empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo en mis manos? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y todo lo que se te empieza a ocurrir son cosas que no deberías hacer. Son cosas que estaría mal que las hagas. Tal vez no está mal que la haga otro, pero está mal que la hagas vos. No está mal que venga alguien y haga un sacrificio acá. Lo que pasa es que no podés ser vos. ¿Se entiende? Tiene que ser un sacerdote. No podés ser vos. Pero de pronto se te ocurre que vos sí podés. Que la situación te legitima. ¿No te das cuenta que estamos rodeados? ¿No te das cuenta que toda la gente está desbandada y corriendo? ¿Alguien tiene que clamar al Señor acá? Interesante, que la justificación es generalmente religiosa. Interesante pensar en eso, ¿no? Es decir, increíblemente, ¿no? A veces las justificaciones son de tono religioso, tienen que ver con lo espiritual, a veces parece espiritual. A veces pensás que estás actuando como el gran hombre de Dios, ¿no? Cuando Dios no quiere que hagas eso, cuando lo que estás haciendo es abominación al Señor. ¿Por qué ocurre esto, amados hermanos? Bueno, básicamente a Saúl le ocurrió esto porque él no era un hombre de fe. Porque él realmente era un pagano y lo que veremos aquí es que todo lo que hace tiene que ver justamente con el paganismo típico de los idólatras y de los incrédulos. Entonces, amados, por naturaleza somos incrédulos de la verdad de Dios y crédulos de toda otra ficción falsa. Cada situación, por pequeña que parezca, nos da entonces la posibilidad de creer en la verdad de Dios o en las especulaciones de nuestro propio corazón. Hay un libro que se llama El proceso de la civilización, de un autor judío, que se llama Norbert Elias. Y él plantea la siguiente cuestión. Él pregunta, ¿en qué momento una sociedad pasa de convertirse en civilizada? ¿Dónde empieza el proceso de civilización para una población de gente bárbara e inculta? Norbert Elias, que bueno, como les dije, es judío y es bueno, no importa, pero la cuestión es un sociólogo. Él dice, básicamente concluye que una sociedad pasa a ser civilizada cuando logra pacificar a los guerreros que hay en esa sociedad. Una sociedad logra pacificar a los guerreros de entre los suyos a través de la educación y de las buenas costumbres. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, una sociedad bárbara e inculta pasa a civilizarse cuando uno logra pacificar a los guerreros que hay en esa sociedad, a todas las personas que tienen una tendencia hacia la violencia y hacia las armas. Generalmente son los que terminan tomando el poder. Ahora, cuando uno logra pacificar a los bárbaros, es cuando esa sociedad pasa de ser una sociedad barbárica, atrasada e inculta, a ser una civilización avanzada, ¿no? Y esto es una buena analogía que nos ayuda a pensar la siguiente pregunta. ¿Cómo pasa un pecador traidor a la ley de Dios a ser un cristiano que vive para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, cuando ese pecador aguerrido, bárbaro, que lucha contra Dios, hace las paces con Dios por medio de Cristo, y ese pecador ahora arrepentido se dedica a imitar a Cristo hasta el último día de su vida, es cuando pasa a ser un cristiano que vive para la gloria de Dios. Dejará la barbarie del pecado que practicaba antes y en la cual se deleitaba, y deberá decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, amados, debemos dejar
en cierta forma de ser nosotros mismos. Como Pablo debemos decir, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la única posibilidad de dejar de ser vos mismo para evitar deslizarte. ¿Por qué? Porque una cosa siempre lleva a la otra. Una cosa siempre lleva a la otra, una cosa siempre lleva a la otra, y de pronto terminás haciendo lo mismo que haces siempre. De pronto continuás mintiendo, continuás actuando de manera perezosa, de manera cobarde, de manera incrédula, ¿sí? De manera aborrecible al Señor. Y hasta incluso alguno pudiera tener alguna justificación religiosa, alguna justificación específica que le permita vivir de esa manera, no solo hacerlo, le permita vivir y además tratar de legitimarlo. ¿Sí? Tal vez hasta tratar de legitimarlo. ¿Cuántas situaciones hay que a veces nos posibilitan? Pensemos en los pastores y líderes. ¿Cuánta gente descalificada que porque supuestamente son los mejores, digamos, que hay a disposición, están ministrando y no deberían hacerlo? Pero la situación lo justifica. Y hasta intentan legitimarse y hacerle creer a todo el mundo que está bien que ellos estén así. Y lo mismo pasa con los esposos y las esposas. ¿Sí? No, lo que pasa es que empezamos a justificar nuestra incompetencia en el matrimonio, ¿no? Y empezamos a meter justificaciones, ¿no? Yo porque soy el gran ministro del Señor y tengo que vivir visitando a los hermanos y todo depende de mí, ¿no? Todo depende de mí y yo soy el único. Y así, y lo mismo pasa a los padres con los hijos, pasa las esposas con los maridos, los empleados con los jefes, y así pasa lo mismo. ¿Sí? Aparentemente tenés una muy buena justificación y además es espiritual, encima, es espiritual, que te legitima hacer cualquier barbaridad. Y Dios está contra, o encima pensás que estás haciendo algo en favor del pueblo de Dios y en realidad estás obrando en contra del pueblo de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y es interesante pensar que la palabra usa por naturaleza, se refiere a algo que es innato e implantado en uno por la misma naturaleza. Es la palabra physis, de donde obtenemos la palabra física, por ejemplo. Se refiere a nuestra condición natural y significa que no tuvimos que desarrollarnos para convertirnos en hijos de ira. No tuvimos que hacer nada, básicamente, porque está en nosotros. Está en nosotros. Entonces, amados hermanos, tenemos que pensar cómo empezó el cambio, cómo dejaste de ser un bárbaro y pasaste a ser un cristiano civilizado. ¿Cómo abandonaste? Bueno, la clave de todo está en la fe. Ese cambio empezó por medio de la fe. Y adivinen una cosa, adivinen cómo continúa. ¿Cómo continúa ese cambio que empezó por medio de la fe? Adivinen cómo continúa. También continúa por medio de la fe. Una persona deja de ser un bárbaro, una bestia irracional que vive en contra de la voluntad de Dios y a espaldas de Dios, y pasa a ser un cristiano por medio de la fe. Y se mantiene cristiano y crece en santidad también por medio de la fe. También por medio de la fe. Ahora, justamente, la fe constantemente debe ser ejercitada. Y aunque tu muy buen sentido y tu muy buena lógica te esté indicando que la situación se está poniendo complicada y que todo de pronto depende de tus manos y que aparentemente la situación te justifica para hacer las cosas aunque estuvieras en contra de la voluntad de Dios, ahí tenés que empezar a darte cuenta, así actuaba como cuando era un bárbaro, así actuaba cuando no era un cristiano civilizado, así actuaba cuando era enemigo de Dios, como dice Pablo. Dice Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, este texto me encanta, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mientras más profundo sea el sufrimiento,
Mientras más honda sea la soledad, mientras más grande sea la oscuridad y más desalentador el panorama, más dulce se vuelve el agua de vida. Más brillante es la estrella de la mañana, más suave es la mano que acaricia. Somos más humildes y nuestra esperanza en el Señor se afirma como en ningún otro momento. Entonces, amados hermanos, el mensaje de hoy es decirles, es animarlos, es alentarlos. Cuando más triste parezca la situación, cuando más difícil, cuando más irreversible, cuando más solo te sientas, cuando más débil, cuando más triste, amados, es cuando más dulce se vuelve Cristo. Es cuando más glorioso se vuelve nuestro Señor y Salvador. Es maravilloso. Les digo, a veces parece medio masoquista lo que digo, pero la realidad es que cuando más he sufrido por situaciones de la vida o incluso por situaciones de pecado y he sido consciente de eso, les puedo decir una cosa. Cuando más desesperada he visto que la situación me rodeaba, es cuando Cristo se volvía más dulce para mí. Es cuando la promesa del Evangelio y la esperanza de la resurrección tenía un peso que nunca había tenido en mi corazón. Muchos de nosotros luchamos y se nos ocurren geniales ideas y nos equivocamos y decidimos mal, muchas veces, ¿no? Vemos que, como Saúl, que la situación se vuelve desesperada y empezamos a tomar malas decisiones hasta que en algún punto el Espíritu del Señor nos confronta. Y a mí me ha ocurrido muchas veces. Y cuando eso pasa, caigo en la cuenta de que el Señor es el único Rey soberano, que todas las cosas dependen de Él, que realmente nada depende de mí, que yo no era tan inteligente al final como pensaba, ni tan fuerte, que realmente no era tan astuto, ni tampoco tan capaz como pensaba. Y ese es un momento para mí que es glorioso. Ese es el momento que es uno de los momentos más dulces de mi vida, porque ahí me doy cuenta y digo, uy, ¿cómo necesito del Señor? Qué grande que es Cristo. Cuánto lo necesitaba al final. Y toda la intranquilidad, la tristeza, la soledad, la desesperanza que me abrumaba, se convierte en dulzura, se convierte en una paz absoluta, se convierte en glorificación al Señor y en humillación personal. Entonces, amados, hoy quiero animarlos a que no se desalienten, a que no se desesperen, a que dejen de lado la tristeza, la angustia, de que suelten el cuchillo con el que estaban a punto de hacer el sacrificio, de que lo abandonen ahora mismo y que se retraigan y más vale esperen. Piensen en la ilustración, ¿no? Te das cuenta que tenés el cuchillo a la mano, soltalo. Haz un paso atrás y deja que los traidores se vayan. Deja que los cobardes huyan. Deja que los que están cruzando el río, como vemos en esta historia, que lo crucen. No los necesitamos, no los necesito, no los necesitas. ¿Por qué mejor no esperás en el Señor? ¿Por qué mejor no esperás en Él? ¿Por qué mejor no te tenés a su palabra? Y vas a ver cuán gloriosa es la victoria que el Señor va a dar. Tal vez no lo puedas ver en el momento, pero realmente les puedo decir una cosa, que es que en los momentos más oscuros, cuando un cristiano pone su fe en el Señor, es cuando más gloria le da a Él. Es cuando más gloria sos capaz de darle. Cuando más débil estás, cuando más desesperado estás, cuando más solo te encontrás, cuando más oscura ves la situación, es cuando más gloria le podés dar al Señor. Es cuando estás más débil. Es cuando más podés clamar a Él. Es cuando clamás a Él con más pasión. Es cuando podés clamar a Él con unas fuerzas que antes no tenías. Porque, amados hermanos, para resucitar primero hay que morir. Para que el grano de trigo dé frutos, primero tiene que morir. Y esta es la gran lección que un pagano como Saúl no puede aprender. Porque Cristo no está en ninguno de sus pensamientos, pero en aquellos que tienen a Cristo en sus pensamientos, los insto a que retomen su tarea como cristianos. Los insto a que continúen evangelizando, a que sigan orando, a que continúen estudiando la palabra del Señor, a que tengan una comunión sincera con todos los santos,
a que empiecen a decir la verdad, a que empiecen a ser humildes, a que empiecen a exhortar en amor. No haciendo de cuenta que no hay ningún problema, que nadie está pecando, no. Pero hacerlo con amor. Misericordia y verdad, las dos juntas, pero tiene que haber verdad, tiene que haber verdad y tiene que haber misericordia. Los esposos que se tienen que comprometer más con las esposas y las esposas más con los esposos. Los jóvenes más con los hijos y con sus hermanos. Y cada uno de nosotros más con los incrédulos, a predicar el Evangelio, a revertir nuestro mal testimonio, si es que lo tenemos, y a glorificar al Señor en cada trinchera que tengamos, cada trinchera que tenés adelante, aunque sientas los bombazos, aunque sientas el avance de los tanques, es tu deber ganar la próxima trinchera, es tu deber mortificar cada uno de esos pecados ocultos y hacerlo por la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? A no desfallecer, a no intentar santificar el pecado no se santifica, no se justifica espiritualmente, del pecado uno se tiene que arrepentir, del pecado uno se tiene que arrepentir. Y la exhortación es, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Debemos andar por fe, cultivar la fe en el Señor. Él tiene todo el imperio, a Él le pertenece toda la gloria. Eso significa que no debemos escuchar nuestros propios pensamientos y razonamientos, nuestro sentido común, nuestros instintos naturales. Todos deben ser resistidos y reprimidos. Y por el contrario, debemos luchar por cada pequeña trinchera para avanzar. Porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dice el salmista. C.S. Lewis dice, el camino más seguro al infierno es el gradual. Es la pendiente suave bajo los pies, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales. Y otros lo han explicado de esta manera. En realidad no hay pendiente resbaladiza, solo una larga escalera, donde cada paso hacia abajo debe ser tolerado primero. Por eso, amado, quería que podamos ver en el día de hoy cuáles son los pasos que dio Saúl en el descenso espiritual, para que tengamos cuidado y para que seamos advertidos. Lo primero que podemos ver en él es como no, el orgullo. Miren el versículo, la clave está en el versículo 4, pero vemos versículos 1 y 2, tenemos que él está estableciendo un ejército permanente. Él está estableciendo un ejército permanente, por eso dice que había reinado 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Saúl, no conforme con haber derrotado a los amonitas, ahora iba por los filisteos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, anteriormente, en la guerra anterior, Dios le había dado, o por así decirlo, Dios había permitido que se convoquen 330.000 hombres para la batalla. Entonces, ahora que la guerra contra los amonitas terminó, Saúl lo que hace es convoca a 3.000 guerreros y establece un ejército permanente. ¿Se entiende? Es decir, pasa de una pueblada que se juntó para luchar contra los amonitas y ahora quiere establecer un ejército permanente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra y saca a 2.000 que van a estar con él en un lado y 1.000 que van a estar con su hijo Jonatán. En el versículo 3 aparece Jonatán, que es presentado como un soldado valiente y que toma la determinación, no sabemos si instigado por su padre, pero él toma la determinación de atacar a los filisteos. Y él va con 1000 hombres y toma una colina.
Por eso en el versículo 4, si bien cuando uno lee el 3 dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. ¿Sí? Ahora, ahí no dice que Jonatán venció, ¿se entiende? Saúl convoca 3.000 soldados, 2.000 con él, 1.000 con su hijo Jonatán. Jonatán decide atacar a los filisteos y toma un collado que estaba cerca de donde él estaba en Gabá. Pero no dice que venció, pero efectivamente venció porque luego vemos que empiezan a tocar trompeta en Israel diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó, versículo 4, que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. No va a decir eso si es que fue derrotado, ¿está? Básicamente la atacó y la tomó. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces vemos este primer medio como de subterfugio. Vemos que en realidad acá aparece una actitud orgullosa de Saúl. ¿Pero dónde? Podrían preguntarse. Bueno, en el versículo 4, porque él dice, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y si no conociéramos el contexto, pensaríamos que esto es inocente, pero cuando uno continúa leyendo la historia de Saúl, se dará cuenta de que eso es muy importante. A él le importa mucho su imagen pública. A él más adelante le va a disgustar cuando unas mujeres empiezan a cantar públicamente que Saúl había vencido a miles y David a sus 10.000, ¿sí? Entonces, si bien la victoria fue del hijo, se la termina atribuyendo él. Si fuese otra persona no importaría, pero como es él, y sabemos justamente qué es lo que hizo después, acá podemos ver como una especie de precuela de lo que luego pasó, ¿no? Una visión anticipada de esta conducta orgullosa en Saúl. Entonces la primera actitud que vemos es que él se otorga a sí mismo el mérito que realmente le correspondía a su propio hijo. Y veremos luego que su hijo realmente, no le importa demasiado su propio hijo. También por eso tiene esa facilidad para atribuirse el éxito de su hijo, atribuírselo a sí mismo. Saúl hizo tocar trompeta delante de Israel diciendo que la victoria era suya. Y esto es exactamente lo que se necesita justamente para no vivir por fe. Es decir, la fe es contraria al orgullo. Una persona que está tan necesitada de atribuirse a sí mismo toda la victoria, aunque no le corresponda, está viviendo en una conducta que es contraria a la fe. El orgullo es en todos nosotros una de las peores actitudes, si no la más contraria a la fe. El orgullo es tierra en la cual jamás puede florecer la fe que da frutos. Es la piedra más gorda y la que más se calienta con el sol. Es la espina que más ahoga las buenas semillas del Evangelio. Pero no solamente vemos en él un corazón orgulloso antes de la catástrofe, luego vemos su incredulidad y su impaciencia. Esta es otra de las características fundamentales para toda persona que está a punto de caer de la fe, para toda persona que está por tomar una decisión que es contraria a la fe. No solo necesita de un corazón bastante orgulloso, además va a ser dado a la impaciencia y por supuesto que a la incredulidad. Son como dos caras de una moneda, ¿no? Generalmente la persona orgullosa suele ser bastante impaciente. Y eso lo podemos ver de los versículos 5 al 8. Incredulidad e impaciencia. Las fuerzas filisteas se juntan en Migmas, a unos 30 kilómetros al oeste de Gilgal, donde estaba Saúl, y era obvio que Saúl y su ejército habían sido superados en número. Los hombres de Saúl comienzan a esconderse y a abandonar el ejército. Algunos cruzan el río en la tierra prometida, no interesa, pero en un momento determinado Josué admite que una parte, 2 tribus de los israelitas, se queden del otro lado del río Jordán. Es decir, no entran en la tierra prometida, sino que se comprometen a ayudar siempre que haya una guerra, pero ellos se quedan del otro lado, de la tierra prometida, que es la tribu de Gad y de Galad. Ahora, Samuel, en el versículo, en 1 Samuel 10:8, le había dicho,
si lo quieren leer para entender la idea. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8, cuando Saúl está siendo investido como rey, Saúl le advierte de esta situación y le dice, versículo 8, le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Delante de mí significa vas a ir antes que yo. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Está? Es decir, Samuel está, uno podría decir, uy, pobre Saúl, no sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía. 2 años antes ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Cuando estés en Gabá, esperá, en Gilgal, esperá 7 días hasta que yo llegue y yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer. ¿Está? Es decir, no es que él no estaba al tanto de lo que tenía que hacer. Él estaba perfectamente al tanto de lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa? Él tiene un corazón incrédulo y además es un tipo carnal. Warren Wiersbe dice, sin fe y paciencia no podemos recibir lo que el Señor promete. Y cita Hebreos 6, 12, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve. Y la incredulidad y la impaciencia son marcas de inmadurez espiritual. Hasta que aprendamos a confiar en Dios y esperemos su tiempo, no podemos aprender las otras lecciones que Él quiere enseñarnos, ni podemos recibir las bendiciones que Él ha planeado para nosotros. Saúl pudo haber sido guapo, fuerte y alto, más que los otros hombres, pero si no tenía un corazón que estuviera bien con Dios, no tenía nada. Saúl se comporta como un hombre pagano porque él en realidad ve a Dios como una especie de amuleto mágico, que es como muchos, desgraciadamente, como muchos cristianos lo ven a Cristo. Muchos cristianos ven a Cristo como un amuleto mágico, ¿no? Yo no puedo, es decir, ante determinada situación, si yo, no busco de Cristo, entonces las cosas van a salir mal, ¿no? Mucha gente hace eso, y mucha gente hacía eso en tiempo de Cristo. Vienen a Cristo, no por Cristo, sino porque lo que de Cristo pueden obtener. Y muchos permanecen, cristianos, digamos, no vaya a ser que todo se desbande, no vaya a ser que todo vuelva a ser como era antes, un desastre absoluto, ¿no? Entonces muchas personas no buscan a Dios por quien Dios es, y no les interesa realmente la gloria de Dios, sino que están centrados en sus necesidades específicas en un momento dado. ¿Cuál es el pensamiento que debemos tener sacado acá? Bueno, la carnalidad hace que el cálculo de nuestras opciones siempre se decante por pocas opciones. Generalmente no se te ocurren tantas cosas y generalmente son pecaminosas o de dudosa espiritualidad. Sin embargo, una mentalidad regida por la fe ve en situaciones difíciles muchísimas posibilidades para la gloria de Dios. Entonces lo mejor que puede pasar, esto lo saben hasta los paganos, lo mejor que le puede pasar a cualquier ejército es que los cobardes huyan antes de entrar en conflicto. Lo peor que te puede pasar es entrar en conflicto y que justo estén todos los cobardes ahí. Adivinen quiénes van a ser los primeros que van a correr y van a romper la línea. Son los cobardes. Entonces, lo mejor que le podría haber pasado era que huyan los cobardes y los traidores. También podría él, por ejemplo, haber dado algún discurso de aliento a sus soldados, pero ¿qué les va a decir si él también es un hombre que tiene fe, que no tiene fe? Si él también es un hombre carnal, ¿qué va a animar a todos los demás? ¿Se entiende? Y esto también, amados, esto es muy importante para comprenderlo, ¿sí? No vas a poder ser de bendición para otros estando en esa conducta. No hay manera de que puedas animar realmente a alguien a que viva en santidad. No existe esa posibilidad. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque vos mismo no tenés fe en el Señor. ¿Qué esperás que los otros hagan si vos mismo no confías en el Señor? No existe ninguna posibilidad de que vos puedas hacer eso. Por otra parte, como la confianza está tan puesta en las personas, cuando las personas huyen, cuando dejamos de tener esas personas que necesitamos, entonces todo se vuelve trágico, ¿no? Y hay que tomar manos a la obra. Y ahí es cuando las posibilidades más dudosas del punto de vista espiritual se hacen presentes. Y te da la idea de que son excelentes ideas, aunque realmente no son la voluntad de Dios. Te parece que son geniales, por más de que no sean bíblicas.
Pero hasta los paganos saben esto. Por ejemplo, en la batalla de Alesia, Julio César, con un ejército romano más pequeño, sitió y derrotó a un líder galo llamado Vercingetorix, que contaba con muchísima más fuerza que César. César utiliza una doble muralla, es decir, vio la posibilidad entre los soldados que tenía, que eran pocos pero muy valientes, y el campo de batalla, él se las ingenia para hacer una doble muralla para contener a los galos dentro de la ciudad y para protegerse de los refuerzos externos. César tenía 10 legiones romanas, una legión son 50 personas, son 50 soldados. Él tenía 10 legiones romanas, es decir, unos 500 soldados contra 20.000 vikingos galos que venían con hachas y lanzas, y los derrotó. Y luego de esos 20.000 vino un refuerzo de 60.000, y los derrotó, y eran 500. Y no estamos hablando de un creyente, estamos hablando de un general romano. Ahora, justamente, a veces entonces, cuando la situación se pone complicada y todo te empieza a parecer que está en contra tuyo, y te empieza a parecer que la situación se va a terminar mal, en realidad es cuando uno debe esperar y confiar en el Señor, porque tal vez lo que está pasando es exactamente lo que tiene que pasar. Te parece que es terrible lo que está pasando, pero tiene una cosa: debe ser exactamente lo que tiene que pasar. Debe ser exactamente lo que tiene que pasar. A Pedro se le cruzó por la cabeza. Cuando vio que todo se estaba desbandando, ¿qué hizo? Sacó una espada y pensó que tenía algo que hacer. Y el Señor lo paró y le dijo: no, Pedro, no es con la espada, Pedro, guardala. ¿Sí? Guardala, Pedro. Pero mirá, todo se está desbandando. Sí, pero vos quedate tranquilo. Vos espera ahí, quedate tranquilo. Esto es exactamente lo que tiene que pasar. Y amados hermanos, les digo una cosa: es exactamente lo que tiene que pasar. Es exactamente lo que tiene que pasar. ¿Está? Y no te tenés que desesperar. Te da la sensación de que el tiempo se te está escapando, ¿no? Se te está escapando el tiempo, se te están yendo las posibilidades, se están escurriendo las últimas chances que tengo. Quédate tranquilo. ¿Por qué no mejor esperás en el Señor, que tiene todo el imperio y que de Él es toda la gloria? ¿Por qué mejor no haces eso? ¿Por qué mejor no te volcás a orar al Señor? ¿No te parece que podría ser una mejor idea confiar en Dios que confiar en los hombres? ¿No te da la sensación de que sería mejor hacer eso? Ahora, un corazón impío, pagano, incrédulo, no puede escuchar esto que yo estoy diciendo. Le parece que no tengo razón. Le parece que en realidad no es tan así como yo estoy diciendo. Pero a todos los creyentes y a aquellos que todavía no lo son, les digo: más vale esperen en el Señor. Más vale vuélvanse a Dios. Más vale suelten el cuchillo y desistan de hacer ustedes mismos por sus propias cuentas lo que piensan que tienen que hacer. ¿Por qué mejor no esperan en el Señor? ¿Pensás que estás perdiendo el tiempo? Te digo una cosa: no estás perdiendo el tiempo. Samuel se está demorando, debe estar, no sé por qué se está demorando, pero Dios lo está permitiendo. No sé por qué se está demorando. ¿A vos te parece que se está demorando? ¿La situación te indica que se está demorando? No se está demorando. No se está demorando. Está haciendo en el tiempo perfecto del Señor. ¿Para qué? Para que los traidores huyan, para que los cobardes escapen, para que todo lo que no necesitas se vaya. ¿Se entiende? No necesitas de eso. No lo necesitas para nada. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Quédate tranquilo, no lo necesitas. No se necesita nada de lo que pensás que necesitas. Por otro lado, vemos la actitud engañosa y sinuosa que tiene Saúl. Lo vemos del versículo 10 al 12. Yo podría haber titulado este texto o este mensaje, el mensaje de hoy, como los cuatro pasos para fracasar espiritualmente. Le podría haber puesto ese paso, pero preferí poner la ruinosa falta de fe, porque la falta de fe arruina a la gente. La falta de fe nos ha arruinado muchas veces. Versículo 10 al 12, y ya vamos a ir terminando. Dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desbarataba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Miren la cantidad de excusas que tiene, ¿no? Cuando generalmente me ha pasado muchas veces, cuando
he instado a una persona a que se arrepienta de un determinado... es impresionante la cantidad de excusas que tenía. Es impresionante. Le planteas una cosa y tiene otra. Y le planteas otra cosa y tiene otra. Y le planteas otra cosa y tiene otra. Y le planteas otra cosa y tiene otra. ¿Sí? Es impresionante, pero justamente es la propia ansiedad de su cabeza la que le llevó a generar tantos argumentos, tantos argumentos. ¿Sí? Es la propia ansiedad del corazón. Vos decís, ¿cómo está tan justificada esta persona? Porque estuvo muy ansiosa, porque tuvo mucho tiempo en el que no estuvo orando. Entonces se estaba justificando. Y son todos culpables, adivinen quién. Son todos culpables menos él. Todos tienen la culpa. Todos tienen la culpa. La responsabilidad siempre está en el otro. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Le preguntás. Y le dice, porque el pueblo me desbarataba, porque vos no venías y porque los filisteos me estaban avasallando. Está perfectamente justificado. Pudiera ser que tiene lógica lo que está diciendo. ¿Sabes lo que pasa? Que va contra la voluntad de Dios lo que hiciste. ¿Sabes cuál es el problema? El problema fundamental es que va contra la voluntad de Dios. Y nada de lo que digas sirve. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y miren, es interesante lo que dice. Y me dije ahora. Es decir, ¿quién te lo dijo? Yo mismo me lo dije. ¿Te lo dijo alguien? No, yo mismo lo dije. ¿Necesitaste de alguien? No necesité de nadie. A mí solito se me ocurrió. A mí solito se me ocurren esas cosas. Bueno, eso, amados hermanos, es lo que muchas veces nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros. Y dice, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Miren, parece un tipo espiritual, pero en realidad está utilizando al Señor como un amuleto, ¿no? Como un talismán, de una manera esotérica, ¿no? Y hay muchos cristianos que viven así, su fe cristiana la viven de manera esotérica. ¿Está? Son chamanes disfrazados de cristianos, pero son chamanes, están viendo para dónde sopla el viento. ¿Entendés? Si el viento sopla para allá, entonces la voluntad debe ser para acá. Si debe ser para allá, entonces la voluntad de Dios debe ser para allá. Pero son chamanes cristianos. ¿Sí? Son chamanes cristianos. Y es peor cuando conocen la palabra de Dios, mucho peor. Entonces él intenta engañar a Samuel y lo quiere recibir de una manera feliz, ¿no? Porque no quiere quedar mal. Y le dice, cuando viene, no es que se esconde. Saúl salió a recibirle, para saludarle, ¿no? No para arrepentirse, no para decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. No, para saludarle. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? No pasó nada, ¿me entendés? Si el tipo no me dice nada, aquí nadie va a hablar de lo que pasó, ¿entendés? Mirá, acá tengo otro sacrificio para que hagas. ¿Sí? Yo me adelanté, pero acá está el tuyo, también para que vos también sacrifiques. Que no te enojes conmigo, ¿me entendés? Yo sacrifiqué, vos sacrificaste. ¿Y qué le dice Samuel? Del versículo 13 al 14. Pero Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te ha ordenado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿cuáles fueron los hitos de Saúl para caer de la fe? Bueno, lo primero es un corazón orgulloso. Lo segundo es un corazón incrédulo a la verdad del Señor e impaciente. Pero no solamente es necesario ser incrédulo, además hay que ser rebelde, es decir, tu incredulidad hay que llevarla a cabo, digamos, no se puede quedar solamente en una idea. Además se tiene que materializar en algo, ¿se entiende? No es lo mismo, no es solo, es decir, la rebeldía es la incredulidad puesta en marcha, digamos, ¿no? Es cuando le diste marcha al auto y hiciste un par de kilómetros, ¿está? Pero el auto estaba prendido y listo para salir, había que buscar la situación nomás para que salga. También un corazón engañoso, ¿sí? Es decir, es necesario tener una conducta sinuosa y engañosa para salirse con las suyas. Por último, un corazón reprobado,
decir, un corazón que no tiene vuelta. No es una rebeldía que, digamos, va a tener, que tiene arreglo, ya no tiene arreglo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, es una situación definitiva del corazón. Por eso Dios lo descarta, lo desecha. Finalmente perdió su corona de vida, su corona y su vida. Veremos más adelante que en otra situación él directamente va a morir a causa de su incredulidad y su rebeldía, es decir, lleva la rebeldía al extremo. Dice un comentarista, este hombre Saúl, en su gobierno de Israel, era un guerrero y nada más. Nunca fue un pastor, pero David tenía el corazón de un pastor, porque el Señor era su pastor. David estaba bajo autoridad, por lo que tenía el derecho a ejercer autoridad. Terminamos con un versículo de conclusión. Dice 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden, amados, su alma al fiel Creador y hagan el bien. Mientras más desesperada sea la situación, más necesaria se vuelve la fe. Pero hay un tiempo para prepararse espiritualmente porque vendrá la prueba y si no oramos y velamos, la tentación será seguida de una caída. No solamente va a quedar una tentación, sino que habrá caída. La fe verdadera se moviliza y actúa de manera concreta y medible. No es estática, no es accesoria. Siempre obra conforme a la voluntad de Dios, pero obra, ¿sí? La fe verdadera se concreta en acciones verdaderas, se concreta en cosas medibles, en decisiones de vida, ¿sí? Una persona que dice que tiene fe, pero que no toma decisiones para la gloria de Dios, no tiene fe en absoluto. Y además, peor, porque usa el nombre de Dios en vano. ¿Está? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre. Y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Porque ciertamente en nuestra naturaleza nos resulta más fácil creer nuestras propias mentiras. O las mentiras del mundo, Señor, o las mentiras de Satanás, pero no la verdad. Aquellos que hemos conocido la verdad, tu palabra es dulce para nosotros. Tu palabra es perfecta. Pero a causa de la incredulidad muchas veces no confiamos en ella, Señor. No recordamos que tuyo es el imperio y toda la gloria. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha advertido y nos ha amonestado. Y clamamos, como dice el apóstol Pedro, para poner nuestra confianza en el fiel Creador. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.